Muchas gracias, senador presidente. Dice la senadora Mónica Arreola Gordillo que este es un día histórico. Y efectivamente lo es. Pero los días históricos los marcan las hazañas, las derrotas o las tragedias. Y hoy los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos están viviendo un día de verdadera tragedia. Porque estamos llegando, sin lugar a dudas, a la consumación del mayor agravio que hayan vivido los trabajadores mexicanos desde 1917. Y miren que han vivido graves agravios, despidos, represión, encarcelamiento, asesinatos, rupturas de huelga, negativas a su reconocimiento legal, pero hoy viven el peor de sus días, porque hoy se conculcan un derecho social, una garantía fundamental a la estabilidad, a la permanencia del empleo y el derecho a un salario remunerador. Y qué bueno que después de 2 meses ya la Diputación del PRI reconoce el verdadero objetivo de esta reforma. Lo dijo con toda claridad el senador Raúl Cervantes en su intervención. Hoy dice: estamos debatiendo, como sucedió a principios de los años 80, por una reforma al capítulo económico de nuestra Constitución. Esa reforma que en los años 80 no solamente implicó un profundo debilitamiento del Estado y sus responsabilidades sociales, sino que llevó a la mayor privatización del patrimonio público en beneficio de unos cuantos que hoy se han convertido en los hombres más ricos del mundo. Por eso hay que plantear las cosas como son. No como dice el senador Puente, que por fin estamos discutiendo los grandes temas nacionales. Eso se discutieron con Molina Enríquez con toda claridad. Hoy estamos discutiendo una reforma que no solamente conculca el carácter tutelar del derecho laboral mexicano, que regula una relación entre desiguales para pasar a tutelar el derecho del interés privado y de los patrones. Y es la primera vez en este país donde enfrentamos una reforma con un verdadero contenido de clase, donde en aras de mantener un privilegio para unos cuantos, se afecta el interés de la mayoría trabajadora del país. Es una lástima que este Congreso se incline nuevamente ante el poder del dinero, porque con la reforma de hoy no solamente se fragmenta la jornada de trabajo, sino continúa el deterioro profundo del ingreso y el salario de los trabajadores, que empezó en los 80s, justamente cuando en la lógica de que los incrementos salariales eran inflacionarios, siempre se contuvo. La única mercancía que no ha incrementado su valor en 3 décadas ha sido el trabajo, que ha perdido solamente en los últimos 19 años el 30% de su poder adquisitivo, mientras la productividad, esa productividad que se le reclama a los trabajadores mexicanos, aumentó en 147%. Qué poca memoria se tiene aquí, porque siempre en aras de la modernidad se conculcan los derechos, se contienen los salarios, y lamentablemente hoy con estas reformas muchos mexicanos no van a poder ejercer su derecho. Aquí lo planteó en el primer debate nuestro grupo parlamentario. Con la fragmentación de la jornada laboral y la obligación establecida en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para acumular 1,250 jornadas semanales de trabajo, hoy un trabajador mexicano en una jornada fragmentada tendrá que cumplir los 77 años de edad para alcanzar su derecho de jubilación. Paradojas de la vida, cuando la esperanza de vida en este país es de apenas 72 años de edad. Muy por encima del derecho a la jubilación, a la esperanza de vida de los mexicanos.
Es absolutamente falso que con esta ley vaya a avanzar la formalización de la economía y la creación de empleo. Hay que ver cómo va a legalizarse hoy lo ilegal, cómo en este país la subcontratación ha alcanzado ya 4 millones de trabajadores que no tienen ninguna prestación social, y que esas decenas de miles de empresas subcontratistas han llevado no solamente a la evasión de más de 3.800 millones de pesos, sino que además está llevando al desmantelamiento de las propias finanzas del Seguro Social, que ya no tendrá recursos suficientes para garantizar las pensiones de los trabajadores mexicanos. Y en el colmo del exceso, después de esta discusión que sostuvimos sobre el contenido de fondo de la reforma, y se avanzó medianamente en buscar un espacio para la libertad y el ejercicio de cuentas y la transparencia en los sindicatos, hoy de nueva cuenta se limitan las acciones para controlar el abuso de los dirigentes sindicales. Con las reformas que hizo la Cámara de Diputados, se mantiene intacta la estructura corporativa que permite el control de los trabajadores mexicanos y al mismo tiempo la impunidad con que muchos de estos actúan en corrupción. Aquí pusimos el ejemplo de Ramón Salvador Gámez, uno de los 10 delincuentes más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el delito de pederastía, quien hoy sigue firmando contratos de protección a pesar de ser prófugo de justicia. Mucho hemos aprendido de este debate, iniciado efectivamente hace 3 décadas, pero también el cumplimiento de la palabra y de los compromisos. Yo lamento sinceramente que Acción Nacional en la Cámara de Diputados no haya honrado su palabra. Y ya nos dimos cuenta de que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados pastorea un rebaño que va más allá de la bancada de su partido y sus helados. Bueno, ya los pastoreaba en el Senado, los sigue pastoreando en la Cámara de Diputados. Por nuestra parte, honraremos nuestro compromiso como siempre, cumpliremos con nuestra palabra, pero fundamentalmente asumimos el compromiso con los trabajadores mexicanos para convertir esta ley que hoy conculca los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Tiene luz.